Los términos que se han utilizado para referirse a personas con alguna discapacidad han ido variando a lo largo de la historia. Esto se debe a las representaciones sociales que existen en cada época. Debido a los grandes cambios paradigmáticos que hemos tenido a lo largo de toda la historia, podemos hacer referencia a tres grandes periodos. Uno es la era de la institucionalización, la era de la normalización y la era de la inclusión. Nosotras en este trabajo abordaremos el tema de la salud en la discapacidad, puesto que la medicina clasificatoria del siglo XVIII comienza a organizar jerárquicamente las enfermedades y para eso se utilizaron categorías basadas en lo patológico y en el déficit orgánico funcional, que abarca lo físico, lo sensorial y lo psíquico. En la era de la institucionalización, las actitudes que se tenían eran de exclusión, rechazo, marginación. Existía, digamos, una discriminación y segregación de la persona con discapacidad. Claramente la representación social era negativa, entonces se consideraba las deficiencias físicas o intelectuales como la causa de esta discapacidad. Existían etiquetas como inválido, tarado, retrasado, etcétera. Y bueno, y en esta era se da el inicio de la educación especial, que en sus rasgos fundacionales dan cuenta de los nombres con que se las designaba: terapia reeducativa, pedagogía terapéutica, pedagogía diferencial, etcétera. Y bueno, esos nombres denotaban, digamos, una clara representación social negativa o no la representación social que se tiene obviamente hoy en día en cuanto a la educación especial. En la evolución histórica de la educación especial se desarrolla el modelo médico de la discapacidad, el cual destaca la pérdida del déficit o las discapacidades personales de la persona con discapacidad, la cual requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual por los profesionales. En este periodo el retraso mental es definido como un déficit intelectual orgánico e incurable. Además, en este modelo se cuestionan las visiones médicas individuales y negativas de la discapacidad, las cuales pueden formar parte de las prácticas discriminatorias o etiquetas como inválido, tarado, retrasado, entre otras. Además, en esta etapa, la Organización Mundial de la Salud, sería la OMS, produjo dos grandes clasificaciones de la discapacidad. Una de ellas es la Clasificación Internacional de la Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía, el CIDDM en 1980 y el CIF. La primera es asignada por el paradigma del modelo médico tradicional y la CIF busca un equilibrio entre el modelo médico y el modelo social basado en los principios de integración psicosocial de la persona con discapacidad. En el siglo XX aparece la era de la normalización, que sigue en vigencia en la actualidad y surge como consecuencia de movimientos asociativos de padres con personas con discapacidad que lucharon por los derechos y habilidades de estas personas para que se puedan desenvolver en la sociedad. Las necesidades educativas son individuales porque es de carácter temporal y son producto de alguna circunstancia que la persona ha vivido. Y es especial porque son de carácter permanente y requieren una intervención más específica. Esta era define al retraso mental como una limitación sustancial, no es biológico y es caracterizada por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la medida. En esta era sigue en vigencia el modelo médico y aparece la ley de Nirgem, que ésta busca que la persona con discapacidad lleve una vida lo más normal posible, pero fue mal interpretado porque en lugar que la persona
que la sociedad se adapte a estas personas, fue al revés. La persona con discapacidad se tuvo que adaptar a la oferta que la sociedad o la escuela le ofrecía. En la era de la normalización aparece la clasificación de la OMS en 1980, la cual es la clasificación internacional de la deficiencia, discapacidad y minusvalía, y define la salud como un estado de bienestar biológico, psíquico y social del individuo para desempeñar las funciones y obligaciones que se esperan de él y establecer las relaciones propias de su rol habitual. Esta define los conceptos de deficiencia, que dice que es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatomía. La de discapacidad, que dice que es una restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Y por último define a la minusvalía, que dice que depende de las relaciones de la persona de su entorno, es decir, que depende de las barreras que se le impongan, van a generar una situación de desventaja. Era de la inclusión, año 2001. Esta era promueve las transformaciones en la representación y actitudes de la discriminación, el sistema educativo que esté basado en la igualdad de la persona y la diversidad como valor educativo. También se basa en pilares en que la persona aprenda a conocer, aprenda a hacer, aprenda a vivir junto con otros y aprenda a ser, es decir, generar aún más la autonomía. La inclusión de la persona con discapacidad sienta base en el modelo social. Este modelo promueve la transformación en las representaciones y actitudes que pasan de la discriminación y la opresión social a la aceptación, respeto y valoración de la diversidad. El modelo social considera que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un conjunto de condiciones creadas por el contexto social que impiden la completa integración de la persona en la sociedad. La definición de la discapacidad de la CIF del año 2001 se basa en la integración de los dos modelos que caracterizaron los tres periodos de la evolución histórica de la educación especial, el modelo médico y el modelo social, con el fin de proporcionar una visión coherente de las diferentes dimensiones de la salud desde una perspectiva biológica, individual y social. La CIF establece que toda persona, por el solo hecho de existir, debe disfrutar de los principios y normas reconocidos a nivel nacional e internacional, como así también se deben promover actitudes positivas, que éstas influyen en todos los ámbitos de la vida de una persona.